Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, que reflexiona sobre la realidad cubana, que por supuesto tiene un impacto inmenso en el resto del continente a partir de la injerencia del castrismo en toda la región y que también invita a la acción por el cambio de sistema en Cuba, que, como veremos, no es solamente importante para terminar con la miseria que vive nuestro pueblo. Es también fundamental para tener una posibilidad de estabilidad democrática en el resto de las Américas. Y hoy quiero comenzar con una reflexión sobre lo que está pasando en Nicaragua en este momento, específicamente hablando sobre el ataque a la libertad religiosa en Nicaragua y específicamente el secuestro, el arresto del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Pues este viernes, después de varios días de cerco policial en la sede del obispado allí en Matagalpa, la policía de Nicaragua ingresó a la fuerza violentamente, parecido a como lo hizo la seguridad del Estado y la policía para sacar a los muchachos que estaban en huelga de hambre en San Isidro hace un año y medio, como lo hacen tantas veces en casas de disidentes cubanos. Bueno, de la misma manera ingresaron cual bandidos en el Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa, según reportó Infobae, y se llevaron a Monseñor Álvarez, de 55 años, acusado de lo que siempre acusan los comunistas, ¿no? De desestabilizador, de intentar organizar nada más y nada menos que grupos que desestabilicen el Estado en Nicaragua, de atacar las autoridades. El jerarca en realidad es simplemente un crítico del régimen de Daniel Ortega, que es lo mismo que decir un defensor del pueblo nicaragüense, y fue detenido junto a varios sacerdotes que son el primer y segundo vicario de la Catedral de Matagalpa, también el rector de la Universidad Juan Pablo II, el encargado de la parroquia San Juan Bautista, dos seminaristas y dos laicos que acompañaban al obispo desde hace ya días en este estado de sitio en el que estaba el obispado de Matagalpa. El régimen de Daniel Ortega anunció que todos estos sacerdotes y laicos que acompañaban al obispo están ahora mismo arrestados. Recuerden que están arrestados en Nicaragua, significa que puedes estar sometido a torturas, que puedes terminar muerto. Y el obispo Álvarez está recluido en una casa en Managua bajo arresto domiciliario. Así trata el régimen Daniel Ortega a la curia, a los sacerdotes, a los laicos, como mismo trata a cualquier representante del pueblo nicaragüense que se atreva a decir lo que piensa, que se atreva a defender a sus vecinos. Y yo quería comenzar con esta información, con esta denuncia de lo que está ocurriendo en nuestro continente, porque yo recuerdo personalmente haber estado en Managua en el año 2016 y luego un par de años después, recorriendo las calles de Managua, y uno se encontraba unos carteles gigantes, unas pancartas gigantes como las de propaganda que ves en las calles cubanas, pero estas por supuesto a favor de Daniel Ortega, puestas por el régimen en las calles, que hablaban nada más y nada menos que de socialismo cristiano, como si eso pudiera existir. Y decían que el régimen de Daniel Ortega era un régimen cristiano. Por supuesto, ya en estos años era especialmente cínico, ¿no? Caminar por las calles de Nicaragua y encontrarse esos carteles de parte de un criminal, de un asesino, como es Daniel Ortega, y de un régimen y de una ideología que se burla de la fe del pueblo en todo momento y que practica exactamente lo contrario a la solidaridad, al amor al prójimo, a la promoción humana,
cómo es el régimen de Daniel Ortega y cómo es la ideología comunista y cómo es el socialismo del siglo XXI que Daniel Ortega representa. Sin embargo, estos comunistas o estos descarados, estos corruptos que han llegado al poder en América Latina, especialmente cuando hablamos de Daniel Ortega, hablamos de un discípulo ilustre de Fidel Castro, que mantiene a agentes del régimen cubano en su territorio, que les ha dado los centros de tortura en Nicaragua a los agentes de la contrainteligencia cubana y que operan allí sin ningún pudor. Cuando hablamos de estos hombres, como cuando hablamos de Díaz-Canel o cuando hablamos de Chávez o cuando hablamos de Maduro, hay que tener en cuenta que no existe límite a la hora de mentir, que no existe límite a la hora de simular, que no existe límite a la hora de engañar al pueblo, incluso utilizando los valores cristianos, incluso utilizando aquellas características de nuestros pueblos que son más queridas por la ciudadanía, que son más atesoradas por la ciudadanía, que practica la ciudadanía como es como es la fe religiosa y como es especialmente el cristianismo en Nicaragua. Bueno, Daniel Ortega lo usa todo y en el momento en que lo necesita, en ese momento, sin ningún pudor, va entonces contra el pueblo cristiano en Nicaragua, como está haciendo ahora mismo, exiliando o arrestando a obispos, a sacerdotes, a seminaristas, a laicos, lo mismo que hace con el resto del pueblo nicaragüense. La buena noticia, si es que alguna puede haber en medio de este panorama, es que la Iglesia continental se ha levantado en apoyo y solidaridad con la Iglesia nicaragüense. Especialmente importante es esta carta que ha publicado la CELAM. La CELAM es la conferencia o el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, que es lo mismo que decir la asociación que reúne a los obispos de América Latina y del Caribe, que ha publicado una carta para denunciar con estas palabras el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de las autoridades gubernamentales el pueblo de Nicaragua y la iglesia que peregrina en esta querida tierra, sus fieles y sus pastores. Los obispos denuncian los últimos acontecimientos como el asedio a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas, la profanación de templos, el cierre de radios. Dicen que les duele profundamente y manifiestan su solidaridad y cercanía. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. Ella se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Estas son las palabras del Papa Pablo VI en su encíclica Gaudium et Spes, que fue publicada en 1965, y con esas palabras se refieren los obispos latinoamericanos a la situación que está viviendo la iglesia nicaragüense. Le piden a todos los laicos en América Latina y el Caribe unirse en oración por el pueblo de Nicaragua, por sus líderes, por la iglesia, pues cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, según dice el Evangelio y según citan los obispos latinoamericanos. Gracias a Dios, los obispos cubanos también se han manifestado, han publicado este viernes 19 de agosto una carta en solidaridad con la iglesia nicaragüense y lamentando los dolorosos hechos que están sufriendo obispos, laicos, sacerdotes, que sufre el pueblo de Nicaragua en general, quien todavía no se manifiesta, y esto no deja de causar al menos sorpresa, sino indignación, es su santidad, el Papa Francisco, quien precisamente este viernes 19 de agosto recibió una carta enviada por al menos 20 ex jefes de Estado y de gobierno que se reúnen en la Iniciativa Democrática de las Américas y España, IDEA, quienes declaran
sobre el régimen Ortega y Murillo y la persecución agravada a la libertad religiosa en Nicaragua. Ellos específicamente solicitan a el Papa Francisco que tome una postura firme ante la persecución que sufre la Iglesia nicaragüense. Esperemos que esta postura no se haga esperar más de parte de su santidad, el Papa Francisco, y que le hable a la Iglesia y al pueblo de Nicaragua, que le hable a la Iglesia y al pueblo cubano. No para confesar ninguna amistad humana con el asesino de cubanos que es Raúl Castro, sino para ponerse de parte del pueblo cubano y de su justa aspiración por libertad, por justicia social, por justicia, por democracia, por paz, las mismas aspiraciones que tiene el pueblo nicaragüense y cuyo único obstáculo es precisamente el representante del socialismo del siglo XXI en Nicaragua, el discípulo del castrismo, que es Daniel Ortega, y en el caso de Cuba, cuyo único obstáculo es precisamente esa dictadura totalitaria que tantos cubanos ha asesinado y que a tantos cubanos mantiene en la miseria y que a tantos cubanos mantiene en prisión política. Precisamente para hablar sobre algunos de estos héroes cubanos que están ahora en prisión, yo quisiera contarles que en este momento, específicamente a partir de este viernes 19 de agosto, se está esperando el resultado de la apelación a la injusta sentencia de 9 años para Félix Navarro y de 8 años para su hija Sailí Navarro, junto a otros 4 opositores de Matanzas que también se encuentran a la espera de la confirmación de sentencia luego de una apelación. Ellos son Adián Echegoyen Espiñeira, Odrey Rodríguez Lanz, Cristian Carlos Contreras Matos, Joandy Ripoll Smith. Recordemos que Sailí, junto a su papá, Félix Navarro, líder opositor cubano, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, quien tiene 68 años en este momento y a quien mantienen en prisión hace 9 meses, ellos ambos fueron juzgados y sentenciados por acudir a la estación de policía de Perico el día 12 de julio del 2021 precisamente para preguntar por los manifestantes del OCJ que habían sido desaparecidos luego de sus arrestos el día anterior. No se espera ninguna buena noticia de parte del régimen cubano, que de hecho está revocando las prisiones domiciliarias de varios de los jóvenes manifestantes del 11J en este momento, pero sí, se le exige la libertad inmediata de cada uno de ellos, también de Félix, de Sailí Navarro y de los otros 4 opositores de Matanza que fueron juzgados junto con ellos. La realidad es que para los manifestantes del 11J y para los presos políticos en general en Cuba, la situación es cada vez peor, como lo es para el pueblo cubano en general en este momento. Y yo quería contarles que desde el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, que como ustedes recuerdan es una de las organizaciones que apoya a Cuba Decide, que promueve la campaña, la plataforma ciudadana Cuba Decide, bueno, este centro de denuncias que está en constante comunicación con los organismos internacionales y también monitoreando lo que ocurre dentro de la isla, intentando proteger en algo a las víctimas de represión en nuestro país. Este centro de denuncias recibió cartas enviadas desde la prisión de Valle Grande en La Habana, Cuba, donde varios prisioneros políticos solicitan ayuda a la comunidad internacional debido al desamparo legal en el que se encuentran sometidos o al que se encuentran sometidos en este momento. Las cartas describen la irregularidad de un sistema de justicia mediante juicios amañados y con falsos testigos por parte de la Fiscalía, las constantes violaciones de los derechos de las personas recluidas y los malos tratos a los que son sometidos, que incluyen golpizas, traslados a centros penitenciarios de máxima seguridad, sin que por supuesto medie ninguna previa notificación. También se puede leer en la carta el testimonio
de uno de estos jóvenes prisioneros políticos que detalla cómo dentro de la población penal existe la preocupación por la llamada Operación Puño. ¿Qué cosa es esta Operación Puño? Bueno, es una estrategia represiva del régimen que se está poniendo en marcha para revocar condenas y enviar a prisión a activistas y opositores que se encuentran cumpliendo sus condenas en libertad condicional. Sin ningún tipo de garantías legales, ni representación o asistencia de abogados, estos prisioneros políticos tienen que someterse a huelgas de hambre como último recurso para demandar e intentar hacer cumplir sus derechos. También son constantes las revisiones de expedientes por parte de fiscales dentro del sistema penitenciario con el objetivo de alargar procesos y mantenerlos en prisión. El constante acoso, las amenazas, las golpizas a los presos políticos son parte de lo que nos cuentan en sus testimonios en esta carta los prisioneros políticos desde la prisión de Valle Grande en La Habana, pero que en realidad están narrando la experiencia de muchos en muchas partes del país, de las prisiones cubanas, especialmente duras, con los prisioneros políticos. Por ejemplo, a Andy García en Villa Clara lo acaban de enviar también sin ninguna previa notificación a un centro de máxima seguridad donde las condiciones para ellos y la represión sobre ellos es todavía mayor. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el régimen cubano? Bueno, pues por supuesto que no hay una razón moral ni lógica, excepto la lógica del terror, la lógica de intentar atemorizar al máximo a las familias, a los vecinos, al pueblo cubano, intentar dar otra lección más a los cubanos, ¿no? A unos cubanos que simplemente han dicho se acabó. Y esto es una realidad especialmente clara desde el 11 de julio del año pasado y una realidad que continúa siendo la demanda del pueblo cubano a pesar de la represión, a pesar de la militarización, a pesar del ensañamiento contra los presos políticos, a pesar de todo esto, a pesar de la propaganda que intenta desacreditar a los opositores cubanos, a pesar de el hambre, de la miseria que se vive en nuestro país, a pesar de todo esto, el pueblo cubano continúa en las calles. Como lo demuestran los hechos ocurridos en la madrugada de este viernes en Nuevitas, Camagüey, donde cientos, quizás miles de cubanos, es difícil de apreciar por los videos, pero hay mucha gente en la calle gritando libertad, protestando contra los cortes indiscriminados de corriente, exigiendo cambio para su país, cantando el himno nacional. Esta protesta se extendió durante horas y horas, toda la madrugada, hasta que las autoridades de la dictadura se vieron obligadas a restablecer el servicio eléctrico en Nuevitas, Camagüey. Y por supuesto, esta enorme protesta viene después de muchísimas otras protestas en lugares como Luyanó, San Antonio de los Baños, Guira de Melena, Cienfuegos, Santa Clara, Santiago de Cuba, como la protesta del 14 de julio en Los Palacios, Pinar del Río. Hay algo que está claro. El pueblo cubano quiere libertad, el pueblo cubano quiere cambio de sistema, pero además el pueblo cubano aprendió a exigir y a exigir cívicamente, a exigir en protesta cívica, a exigir que pare el abuso, como un abuso es esos apagones de 12 horas. Y ya saben, ya sabemos los cubanos que si protestamos, tienen que responder. Si protestamos, tienen que poner la corriente. Si protestamos, bueno, si protestamos, tenemos una posibilidad de cambiar ese sistema, que es el fin último, que es
el verdadero objetivo, porque la única manera de garantizar que no va a haber más apagones y que los cubanos vamos a tener una posibilidad de hacer prosperar nuestro país es sacando a los criminales que están en el poder del poder, es despidiendo a Díaz Canel, es sacando a los Castro del poder en Cuba, a los Castro, a Ramiro Valdés, al grupito ese de generales que lleva tanto tiempo en el poder. Esa es la única manera de tener una oportunidad de cambiar nuestras vidas en nuestro país. Un país donde no hay alimentación adecuada, donde no hay ni aspirinas en la farmacia, donde no hay medios para diagnosticar enfermedades porque no hay ni jeringuillas para hacerte un análisis, donde no hay materiales estables en los servicios médicos, la cantidad de denuncias de malas prácticas o de simplemente falta de recursos y atención médica de las mujeres embarazadas, especialmente en el momento del parto, es increíblemente alta. No hay transporte, no hay combustible, por supuesto, no hay energía eléctrica, te están sometiendo a apagones de más de 12 horas, de casi 24 horas. Los cubanos no tienen ni una moneda verdadera, lo que les dan son unos punticos en una tarjeta, si tienen algún familiar que se las puede recargar desde el extranjero, no tienen protección legal de ningún tipo, ya escuchamos lo que están diciendo nuestros prisioneros políticos. Por supuesto, tampoco hay la necesaria cobertura de Internet ni el acceso a los sistemas informáticos que son mínimamente indispensables en el mundo, no solamente en el mundo moderno, en el mundo en que vivimos. Por supuesto, tampoco hay materiales de construcción, no hay mantenimiento ninguno de la infraestructura que necesita el país mientras ellos están construyendo hoteles para lavar dinero, porque los turistas no llegan jamás. Por supuesto, eso implica que no haya ninguna motivación para trabajar. De hecho, lo único decente en este momento en Cuba es simplemente no cooperar de ninguna manera con ese régimen que además está aplastando todos los días la libertad de pensamiento, de expresión, de creación, que ahora además va a intentar eliminar la patria potestad de los padres que están en todo momento también atacando la libertad religiosa. No hay, caballero, por no haber, no hay ni cajas donde enterrar a nuestros muertos. No hay medios de información reales, no hay dinero, no circula el dinero real en Cuba, en fin. Simplemente todo colapsó. Y la manera de terminar con lo que parece ser un lento y silencioso genocidio, porque el resultado de todos estos no hay, es que la gente se muere. A lo mejor no se muere en masa en un día, en un momento, como puede pasar cuando hay una bomba, ¿no? Pero sí se mueren poco a poco, todos los días, mucho más de los que deberían morirse. Niños que no tendrían por qué morir por falta de atención médica o de medicinas, o madres embarazadas en el momento del parto, o ancianos que están desnutridos y se mueren ante el primer catarrito. En fin, lo que ocurre cuando esto pasa es que mandan a niños de 17 años a morirse al lado de un tanque a quién sabe cuántos grados de temperatura cuando jamás debieron estar ahí, y los mandan obligados por el servicio militar obligatorio en Cuba a una muerte segura, y ahora son esas madres las que tienen que lamentar el nunca más recuperar ni tan siquiera poder ver los restos mortales de sus hijos porque desaparecieron, porque fueron devorados por el fuego. Bueno, la suma de todo eso, la suma de todo eso puede perfectamente ser un genocidio, ¿no? Y a eso es a lo que está sometido el pueblo cubano en este momento. Por tanto, tenemos pocas alternativas, ¿no? La única opción es intentar ser libres. La única opción es sacar del poder a los criminales que están en el poder. Y la única arma que tenemos para eso sigue siendo la desobediencia civil, sigue siendo la movilización de la ciudadanía, también los que estamos afuera. También los que estamos afuera tenemos que levantar la voz y tomar acción para intentar que el mundo escuche y tome acción en apoyo a ese pueblo que, como decía Nuevitas, esta madrugada está demandando el cambio y la libertad.